¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Navarro Rosas, del grupo ITA 58 de la carrera de Tecnologías en Automatización de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Y el propósito de este video es para llevar a cabo la presentación de la práctica número 2 respecto a los sistemas de lazo abierto y cerrado de la materia de control automático impartida por el maestro Raúl Hernández Zúñiga. Y bueno, en este caso, en la práctica 2 se nos pidió llevar a cabo el desarrollo de un sistema de lazo abierto y cerrado por medio de un microcontrolador Arduino. Era un controlador de temperatura, muy sencillo. Sin embargo, antes de presentar el diseño y desarrollo de este pequeño proyecto, es necesario definir los conceptos y el marco teórico que fue necesario, bueno, que es necesario entender para poder llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y bueno, primero que nada hay que definir qué es un sistema de control. Un sistema de control nos proporciona la respuesta deseada controlando una salida. Es decir, que por medio es decir, que por medio del accionamiento de un actuador, nosotros podemos controlar esta salida. Ahora, es un conjunto de dispositivos mecánicos, electrónicos, que regulan y administran y controlan. Entonces aquí nosotros vamos a darnos cuenta que siempre en un sistema de control vamos a tener estos tres factores. Primero que nada, la variable a controlar. Tiene que haber para que haya un sistema de control, hablando en términos de ingeniería, tiene que haber una variable que se desea controlar, ya sea temperatura, tensión, humedad, la que quieran. Y un actuador, ¿cuál puede ser el actuador? Pues lo que sea, ¿no? Una lámpara, un motor, un calefactor. Y un set point. ¿Cuál es el set point? ¿Qué se refiere este factor? ¿Qué se refiere este punto en específico? Es decir, el valor que se pretende alcanzar. El objetivo de la variable. ¿Qué valor queremos que tenga la variable? Ese sería el set point. Y bueno, ahora vamos a hablar respecto a antecedentes históricos sobre los sistemas de control para hablar un poco de historia. Si nosotros investigamos, vamos a darnos cuenta que en Google el primer sistema, buscamos como el primer sistema de control y nos va a aparecer que fue la máquina de gas, ¿no? La máquina de vapor, perdón. Pero si investigamos un poco más a fondo, nos vamos a dar cuenta en los libros de Herón, en el cual nos dicen que hay antecedentes históricos de sistemas, de la realización de sistemas de control mucho antes de Cristo. Y un claro ejemplo es aquí, el que tenemos aquí, la imagen del dispensador de vino, descrito en los libros de Herón, que es considerado como uno de los primeros sistemas alimentados de la historia. ¿Cómo funcionaba este sistema y por qué es considerado sistema de control? Bueno, nos damos cuenta que funcionaba por medio de los vasos comunicantes. Teníamos un vaso A, un vaso B y un vaso C. Entonces nos damos cuenta que el vaso más grande es el que contenía la mayor cantidad de vino y este es el que, digamos, brindaba el vino al vaso A. Sin embargo, si nos damos cuenta, el vaso A su vez está conectado con el vaso B. Entonces, una vez que la gente, digamos, una persona, un usuario, bebía el líquido que estaba dentro del vaso A, esto hacía, como estaba comunicado con el vaso B, que el líquido que estaba en el vaso B disminuyera. Pero ¿qué pasa cuando disminuye en el vaso B? Pues obviamente este flotador baja, provocando que la pequeña valvulita que está dentro del dispensador que tiene más vino se abra y proporcione mucho más vino. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos están aplicando componentes electrónicos, sino simplemente es mecánica y tal vez fue por medio de conocimiento empírico sin la necesidad de aplicar modelos matemáticos, pero nos damos cuenta que es un sistema de control porque aquí la realimentación es por medio del flotador. Y luego también vamos a darnos cuenta que en la Edad Media pues también había un sistema de control, el control de molino de harina, hecho por Landsberg en el año 1200. Eso, para no extendernos tanto, lo mencionamos. Y luego tenemos que en el siglo XX se lleva a cabo la teoría clásica de control, ¿no? Harry Nyquist hace el teorema de los servomecanismos y la ingeniería se consolida, ¿no? Y empiezan los problemas de amplificación de señales a aplicaciones industriales. Empiezan a llevar aplicaciones industriales ahora sí los sistemas de control. Y nos damos cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, si bien en muchas ocasiones esto puede ser como un hecho histórico malo, pero que también incitó al desarrollo de la tecnología, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos una tabla de cómo contribuyó al desarrollo de los sistemas de control.
nos damos cuenta que se llevó a cabo, por ejemplo, en el 3 de marzo de 1954, el sistema electrohidráulico utilizado en las torretas de tiro de Ball-Paul. Ahora, si bien esto no es relacionado como tal con la industria, sabemos que dentro de la tecnología todo va de la mano y los inventos que se llevaron a cabo en un momento, pues son gracias a ellos que se alcanzaron más, ¿no? Y bueno, a partir del año 1955 se trabaja con sistemas en dominio del tiempo. O sea que antes de 1955 no se solía trabajar con los sistemas de control en dominio del tiempo y desde 1955 se empieza a trabajar, que como sabemos hoy en día todo ahorita se maneja en dominio del tiempo, en variable t, ¿no? Y bueno, hoy en día ya tenemos las computadoras en procesos, ¿no? Para poder llevar a cabo los sistemas de control, pues llevamos a cabo la aplicación de microcontroladores, como los tenemos aquí, que pueden ser Arduinos, o incluso controladores lógicos programables, que ya son más industriales, ¿no? Un poco más robustos, o bueno, muchísimos de estos, ¿no? Y bueno, pues ya está el control automático, ¿no? Estos dispositivos ya nos permiten controlar literalmente como tal el concepto de una entrada y una salida, ¿no? Esa entrada lee, retroalimenta y esa salida acciona el actuador para poder controlar esa salida. Para poder afectar esa salida. Y bueno, vamos a definir qué es un lazo abierto, ¿no? Un sistema de control en lazo abierto no tiene efecto sobre la acción de control. Es decir, la salida, perdón, no tiene efecto sobre la señal, la acción de control. Utilizados, si se conoce la relación, son utilizados si se conoce la relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones ni externas. Por ejemplo, aquí tienen el ejemplo de un tostador, ¿no? Nos damos cuenta que sí, como tal, tú le accionas el tostador y él ya conoce la relación entre la entrada y la salida, él ya sabe el tiempo que es necesario para que se lleve a cabo pues, el calentamiento del pan, ¿no? ¿Qué otro ejemplo sería? Un horno de microondas, tú solamente le pones tanto tiempo y se activa. Una lavadora, tú solo le pones por tantos minutos y se activa, pero no hay un efecto, la salida no tiene ningún efecto sobre la acción de control. Y luego tenemos el lazo cerrado, en donde efectivamente ya existe la relación determinada entre la salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la diferencia. Es decir, se encarga, ya hay una retroalimentación de tal manera que hay una resta entre el set point y la variable real y el set point, ¿no? Para poder acercarse lo más posible a ese set point que se estableció en un inicio, ¿no? La variable que se quiere que alcance set point. Y un ejemplo, pues el cuerpo humano es un sistema de control alimentado muy avanzado, ¿no? Porque hace muchísimas cosas, por ejemplo, regular la temperatura del cuerpo, muchísimas funciones que son justamente las que se intentan alcanzar por medio de la implementación de los sistemas automatizados. Y bueno, ahora sí vamos a presentar el diseño del circuito para el sistema de control de lazo abierto y lazo cerrado que se llevó a cabo en la materia. Y aquí está el circuito eléctrico. Si nos damos cuenta es muy sencillo. Nos damos cuenta que tenemos un sensor LM35 que está conectado a la pin A1. Es un pin A1 entrada analógica. ¿Por qué? Porque sabemos que el sensor nos entrega una señal analógica. Y entonces nosotros también tenemos en una de las señales digitales, salidas digitales, pues vamos a tener el accionamiento, vamos a abrir un relevador. ¿Por qué un relevador? Porque un relevador con el propósito de poder accionar una lámpara. En este caso el calefactor va a contar con un foco de bombilla, que es esos con filamento, para poder que caliente bien, ¿no? Esos que usan las carnitas. Entonces que caliente bien y que así se pueda llevar un control de la variable, no. Es decir, si se establece un set point y el sensor LM35 detecta una temperatura menor a la establecida, obviamente se va a llevar el accionamiento del calefactor, que en este caso es un foco, ¿no? Con filamento. Y aquí simplemente esto es cómo se va a llevar el control, ¿no? Del set point. En este caso, en vez de haber implementado un potenciómetro, se implementaron dos push buttons con el propósito de evitar las variaciones, ¿sí? Al momento de usar push buttons, pues estamos usando señales digitales, ¿no? Que es o un 1 o un 0. Entonces, el set point pues es muy fácil, el set point no va a variar, ¿no? Si nosotros queremos un 8, podemos con el set point, con los dos push buttons llegar al 8. En cambio, en un potenciómetro, al ser una señal analógica, podemos pasarnos, o es un poco más sensible.
Y bueno, aquí tenemos la programación en Arduino que se llevó a cabo. Se declaran los pines, se declaran las variables de estado. Estas variables de estado nos van a ayudar a poder guardar ciertos valores. Y bueno, la declaración de cuáles son entradas y cuáles son salidas, ¿no? Entonces aquí todo está documentado en el código. Se lleva a cabo toda esta lógica para el sistema de lazo cerrado, ¿no? El control de aumento de temperatura, el control para disminución de set de temperatura, lógica para obtención de temperatura, lógica de control de temperatura y lógica para mostrar la temperatura. Y luego lógica para el sistema de lazo abierto. Esta es toda la lógica para el sistema de lazo abierto que se llevó a cabo. Este proyecto se presentó en la materia de control automático. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Cómo se llevó a cabo su implementación en la materia. Se llevó a cabo una protoboard. Y bueno, aquí tenemos el microcontrolador, los push buttons de los que hablábamos. Y aquí tenemos un switch. ¿Por qué tenemos un switch? Porque estamos llevando un switch para poder hacer el cambio de sistema de lazo cerrado a sistema de lazo abierto. Y aquí nos damos cuenta, en sistema de lazo abierto lo único que hacemos, ponemos es, queremos una temperatura de tanto. Entonces alcanza esa temperatura, él sabe cuánto, ya sabemos la relación de la variable de entrada con la de salida. Ya sabemos la relación de esa relación para alcanzar esa salida esperada, ¿no? El tiempo que se necesita. Entonces lo activa y ya no la vuelven, ya simplemente lo hace una vez, ya no tiene que volver a hacerlo, simplemente con una vez que lo haga. En cambio, el lazo cerrado, ¿qué va a hacer? Se establece un set point y se alcanza esa temperatura. Una vez alcanza esa temperatura, ahí la mantiene, ¿no? Y se apaga el calefactor. Sin embargo, si esa temperatura disminuye, nuevamente el calefactor, el foco con filamento, va a volverse a encender para poder alcanzar esa temperatura. ¿Por qué? Porque hay una retroalimentación constante que le está diciendo, que es el sensor, ¿no? Que le está comentando, oye, no tengo esta temperatura. Entonces tienes que alimentar, tienes que encender nuevamente el calefactor para alcanzar esa temperatura. Y bueno, eso es todo. Estas son las referencias que se llevan a cabo para la relación de esta práctica. Y bueno, muchas gracias.